estoy formando una pequeña institución que le he llamado Escuela Virtual de Formación Eclesial, que pretende básicamente facilitar cursos que contribuyan al liderazgo inmediato, es decir, a los jóvenes, a las personas que a veces por la cuestión tecnológica paran más en micro, paran más ¿no? en movimiento dinámico. Y dije, caramba, ¿por qué no trabajar con ellos, ¿no? Y ayudarlos también a capacitarse en temas que tal vez no sean tan profundos en cuanto a contenidos, pero que con las pequeñas cosas que uno les vaya facilitando les pueda ayudar. Este cursito va a ser bastante sencillo, no va a ser por si acaso algo muy profundo, y estoy seguro que ustedes lo conocen, pero te lo voy a pasar por correo electrónico después que lo terminemos. Tal vez les pueda servir para sus propias formaciones o presentaciones, tal vez dentro de su iglesia. El tema es el matrimonio cristiano y estoy basándome en el famoso pasaje de Génesis 1:26 al 31, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Donde dice entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y nosotros sabemos como pastores, en todo caso ustedes dos que ya están conectados, que el Génesis tiene dos historias de la creación del ser humano. Las dos difieren un poco, pero en esta oportunidad voy a utilizar solamente esta porque es la que me interesa para trabajar el tema de la imagen propiamente del ser humano con respecto a Dios. Y este pasaje ya desglosándolo, ¿no? En un trabajo un poquito ya fundamental del exégesis, ¿no? Nos dice que el ser humano es creado a imagen, ¿no? Conforme a la semejanza de Dios. Cuando ustedes ven que en el texto bíblico se repite una palabra más de 2 veces, y eso deben saberlo, es porque básicamente el pueblo hebreo y el pueblo judío en general le da más importancia a ese pasaje en particular o a esa palabra en particular. Entonces, ven qué interesante porque este texto repite nuevamente el tema de la imagen de Dios. Eso quiere decir que esa palabrita, imagen, es bastante importante para la perspectiva bíblica. Y lo vuelve a repetir, imagen de Dios los creó, y en este caso ya añade la separación, ¿verdad? Hombre y mujer, o varón y hembra, como dice el texto bíblico. Después nos da también exegéticamente una serie de elementos que son importantes de resaltar. El tema, por ejemplo, de los verbos, ¿no? Y habla de señorear, habla de fructificar, de multiplicar, de llenar, de sojuzgar y de señorear. Que básicamente todas estas son palabras que nos dan una perspectiva de acción. Es decir, la imagen de Dios, hombre y mujer, se crean para desarrollar una acción. Y finalmente, termina el texto diciendo que era bueno en gran manera, que básicamente nos da la visión de un plan perfecto, ¿no? Entonces, este pasaje de Génesis en torno al tema del matrimonio cristiano nos va dando interesantes pistas para poder trabajar en la vida de la iglesia. Vamos a ver ahora también que en el pasaje siguiente de Génesis 2, continuando nomás, nos dice también los verbos labrar, guardar, y todo eso va denotando que Dios le va dando a Adán y Eva, nuevamente el tema de la acción, pero ahora añade el tema de ayuda idónea. Y en el pasaje anterior veíamos cómo crea al hombre y mujer, varón y hembra, como imagen de Dios, y comienza ahora el capítulo 2 a hablar del tema de la relación, tema de la ayuda idónea. Y básicamente nos dice al final de ese pasaje, y serán una sola carne, que nos da nuevamente la visión de que esa relación es un sinónimo de acción. Ahora vamos a comenzar a desglosar entonces el texto de otra manera. Cuando he trabajado este pasaje con las iglesias, normalmente analizamos lo siguiente, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando nosotros nos vemos a un espejo, vemos nuestra imagen. Pero es interesante, cuando nosotros vemos un cuadro o una imagen de una persona, no estamos viendo nuestra imagen. Y esa es una diferencia interesante, porque lo importante es que la idea de imagen no es el de observar a alguien que no es nuestra propia imagen. Ese cuadro imagen se mueve, por ejemplo, si nosotros observamos ese cuadro, no se mueve. Habla, tampoco habla. Siente, hay que decir no siente, ¿verdad? Pero cuando yo veo mi propia imagen, yo sí me muevo, yo sí hablo y yo siento, porque estoy viéndome a mí mismo. Entonces el concepto de imagen no es el de ver la imagen de otro ser, es el de verme a mí mismo. Y eso es importante porque cuando Dios dice, crearé al hombre y mujer a mi imagen y semejanza,
podríamos decir en alguna forma que está viéndose la imagen misma de Dios. En teología le llaman a eso el rostro de Dios, es decir, el ser humano es el rostro o ejemplifica lo que es el rostro de Dios. Entonces aquí nos preguntamos, ¿qué es ser imagen de Dios? Es una pregunta importante y necesaria que tenemos que desglosar. La imagen de Dios no es algo estático o fijo, sino una realidad dinámica en continuo desarrollo. Entonces, no podemos decir que es un cuadro. Si viéndome al espejo encuentro que hay un dinamismo, hay un movimiento, ser imagen de Dios es lo mismo. Yo estoy en un dinamismo, en un movimiento, en un continuo desarrollo. Por lo tanto, mi imagen puede cambiar, ¿verdad? Cuando envejecemos, algún día vamos a vernos, yo estoy con canas ya, pero nos vamos a ver con arrugas, nos vamos a ver con menos dientes, es decir, el movimiento, el ser imagen de Dios también establece una dinámica y un cambio en nuestras vidas, un desarrollo es constante. Por otro lado, ¿cómo podríamos cultivar la imagen de Dios en cada uno y en la vida matrimonial? Y esto es importante. ¿Qué hace usted para ser cada día más semejante a Dios? Son dos preguntas que nos pueden ayudar a ir pensando un poquito más en el tema de la imagen. ¿Cómo nos convertimos en imagen de Dios? Y esta es una pregunta que podemos dialogar cuando estamos dando este tema a nuestros hermanos de la iglesia, por ejemplo, ayudarnos a pensar cómo hacer para que nuestra pregunta vaya calando en la mente de la gente y ellos mismos vayan respondiendo, ¿cómo me convierto en imagen de Dios? Hay una triste afirmación para nuestra sociedad hoy en día. Lamentablemente, vean esto que es importante, lamentablemente la imagen de Dios se ha malogrado y deteriorado en la humanidad, especialmente en el trato matrimonial dentro de la sociedad, donde existe violencia, crueldad y mucho sufrimiento. ¿Qué está pasando? Y justamente hablábamos con el pastor Charles al inicio, que en el trabajo que ha hecho Paz Esperanza, ha descubierto tristemente que la realidad de violencia familiar se da inclusive y a veces mucho más en la vida de los hogares cristianos. Y eso es bastante preocupante. Es decir, uno normalmente dice, no, la violencia familiar se da en matrimonios no creyentes, en personas disfuncionales, en una serie de factores, cuestiones socioeconómicas, y no, lamentablemente también se da en los espacios eclesiales. Entonces, ¿qué está pasando en los espacios eclesiales? Que básicamente es el problema que nosotros deberíamos preguntarnos. Bueno, yo digo es porque básicamente hemos olvidado que cada uno de nosotros, seres humanos, hombre y mujer, somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, el tema de la violencia se hace muy común, se está haciendo muy común en nuestros días. Hoy día acabamos de ver por las noticias, ¿verdad?, de esto que ha pasado del censo, cómo ha sido violada una joven, también ha habido la violación de una niña de 2 años, es increíble, pero es la realidad en la cual estamos viviendo. Ya grave hubiera sido que diga un pastor ha hecho esto, ahí sí ya sería pues un horror para nosotros, ¿verdad? Pero esta es la realidad, la imagen de Dios en nuestras sociedades está deteriorando. Entonces, hacemos algunas preguntas. ¿Qué sugerencias concretas daríamos nosotros para neutralizar la acción destructiva de Satanás y hacer del matrimonio imagen de Dios? ¿Cómo reproduzco la imagen de Dios en mi matrimonio? Esas dos preguntas podríamos tal vez pensarlas, contestarlas de alguna manera, porque son muy importantes, porque implica que la iglesia al responderlas tiene ya una responsabilidad, una acción, un compromiso. Implica que nosotros como ministros, ministras del Señor, tenemos también una responsabilidad ante Dios de comenzar a trabajar con nuestras iglesias, fortaleciendo el tema de la imagen en cada uno de nosotros y nosotras. ¿Por qué le pidió Dios a Adán que pusiera nombre a todas las especies? Y esto es interesante, ¿verdad? Dice literalmente, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. La respuesta se va viendo conforme uno va leyendo. ¿Será que Dios le pidió que observara las parejas de animales para que descubriera su propia necesidad de pareja? Es decir, el texto es bien interesante porque inicia Dios formando a Adán, lo hace trabajar, le pone en acción y después Adán se da cuenta, no tengo pareja. Todos los animales tienen pareja menos yo. Uno podría pensar, bueno, tal vez sea adrede, tal vez Dios quería en alguna forma que el ser humano, en este caso el varón, se diera cuenta que también necesita de una compañera para poder realizar el trabajo. Y por eso más adelante vemos cómo nuevamente se repiten nuevamente los verbos de acción, pero ya no está Adán solo, está con Eva.
está trabajando juntamente con ella. Y eso implica entonces que Dios estaba buscando que Adán viera en Eva también, porque más adelante vamos a ver, el complemento, la ayuda idónea. Al realizar esa tarea, entonces Adán descubre que él no tenía su compañera. Si uno va al diccionario, va a encontrar la definición de ayuda. Ayuda, dice el diccionario, es acción que una persona hace de manera desinteresada para otra, por aliviar el trabajo, para que consiga un determinado fin, para paliar o evitar una situación de aprieto o riesgo que le pueda afectar. Vean qué interesante esta definición desde la postura secular. Pero ¿qué dice desde el texto bíblico? Esta imagen, por ejemplo, es un texto bonito de cómo se ayuda, ¿no? Una persona ayudando a otra persona para poder salvar a un perrito que ha caído en las aguas de un canal de regadío. Pero en el texto bíblico, si ustedes van al original del hebreo, justamente en la palabra ayuda, significa eser, que significa compensar lo que le falte de fuerza. Eso significa eser. Vean qué interesante. Es decir, eser no es tal vez una postura simplemente de hacer algo por hacer. No, es compensar lo que le falte de fuerza a la otra persona. Y la imagen, el dibujito que estamos viendo, justamente está haciendo eso. Ayuda significa que yo le doy la mano a aquella persona que quiere hacer, en este caso, un trabajo, una acción, ¿okay? Y estamos juntos ayudándonos para lograr eso. Básicamente es la visión del tema en cuanto a la palabra ayuda. Ahora, ¿qué significa idónea? Bien, nuevamente en el diccionario, idónea significa que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin determinados. Pero vamos a entender que idóneo tiene una pequeña connotación. Por ejemplo, todos conocemos esta gata, que es una máquina que nos ayuda a cambiar las llantas de un auto y contiene básicamente dos partes. La gata en sí, que es un sistema hidráulico, y la gata en sí no funciona si no tiene esos dos fierritos. Pero esos dos fierritos tienen una característica muy particular. Encajan en la gata porque es circular. Porque si tuviéramos este fierro, ni a cañones encajaría. Es decir, la ayuda idónea tiene que encajar, tiene que complementarse con la otra parte, porque si no, no sería idóneo. ¿Entienden? Entonces, es importante que cuando nosotros trabajamos con los hermanos de la iglesia, definamos muy bien no solamente el tema de lo que es ayuda, sino también les ayudemos a entender qué significa ser idóneo, porque idóneo significa que yo puedo complementarme con la otra parte para poder cumplir una función, una acción, un trabajo. Si la otra parte no es idónea, así se esfuerce, así se mate, así se sacrifique como quiera sacrificarse, no va a poder complementarse con la otra persona. Tiene que ser justamente la ayuda que encaja con las actividades, las acciones, los pensamientos, las formas de ver la vida que tiene una persona para poder trabajar en el tema de ser ayuda idónea. La expresión hebrea es ser, entonces, ayuda, y kenegdo, idónea, significa entonces, literalmente, uno o una que es lo mismo que el otro o la otra y que rodea a quien protege, socorre, ayuda, apoya. No hay ningún indicio de inferioridad o superioridad o de una posición secundaria en una separación jerárquica entre los hombres y mujeres, ni separación en esferas diferentes de responsabilidad, autoridad o posición social. Desde el punto de vista bíblico, es importante resaltar el hecho de que ayuda idónea, es ser kenegdo, significa entonces que los dos se complementan para poder trabajar juntos en lograr objetivos particulares. Hay una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer. ¿Cómo podría una mujer ser ayuda idónea para un hombre agresivo, violento y castigador? Esta es parte de la problemática que nosotros tenemos que comenzar a trabajar con las iglesias. Si mi pareja no me ayuda para poder yo cumplir, por ejemplo, el rol de formación familiar, y con mi pareja yo encuentro una serie de conflictos que en vez de unirnos nos va separando, ¿es mi ayuda idónea? Ahora, nuestra labor como pastores es la de trabajar en aquellas parejas que se han olvidado justamente de ser imagen de Dios
y de comenzar a trabajar en esta postura de ser ayuda idónea. El matrimonio es una relación entonces de ayuda mutua. Lo ideal sería ver esto en un hogar. Dos personas que comparten juntos una labor y juntos con alegría desarrollan esta función de ser familia. Si eres casado y has causado dolor o enojo a tu cónyuge, el consejo bíblico entonces es lograr la reconciliación. ¿Cómo puede lograrse? Recurriendo al remedio del perdón, que cura las heridas del alma y recupera la salud conyugal. Es importante que nosotros iniciemos a trabajar. Ahora estamos hablando con Charles también, ¿verdad? Que está comenzando a estudiar el tema de coaching. Y yo estoy dando ahorita un cursito de coaching pastoral con un joven psicólogo. Él da la parte psicológica, yo doy la parte bíblica. Y es importante porque el coaching tiene varias áreas. Creo que Charles está trabajando coaching sistémico, ¿no? Y básicamente el coaching sistémico es ayudarnos a entender de que un problema no solamente es de una persona, ¿no? No, Charles, sino que yo y otra persona tienen un problema, pero ese problema se relaciona a otras personas también. Es decir, si yo quiero trabajar el problema de un niño, yo no puedo trabajar solamente el problema enfocado al niño. Tengo que trabajar obligatoriamente con el papá, con la mamá, con los hermanos, con los seres que están integrando ese hogar. Es decir, lo sistémico tiene que ver con la totalidad de la familia. Y eso es interesante. Entonces, trabajar coaching sistémico nos ayuda a trabajar en la totalidad del grupo humano. La psicología antigua se enfocaba solamente en trabajar en la persona. Hoy en día los psicólogos ya no están haciendo eso, ¿no? Tú atiendes un caso pastoral a nivel psicológico y tienes obligatoriamente que trabajar con toda la familia. Porque si no lo haces, en realidad no estás curando a la familia, no estás curando a la persona, no estás ayudando a esa persona. Tiene que trabajarse de manera conjunta con todo el hogar, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el tema del perdón, el tema de la recuperación de las heridas, de recuperar la salud conyugal, no solamente es entre padres, también es entre hijos. Si tú ayudas a una pareja a resolver los problemas que tiene a nivel conyugal, también tienes que trabajar obligatoriamente con los hijos. Eso es fundamental, porque todos al final somos imagen y semejanza de Dios. Bien, otra cosa que nos va dando el pasaje, ¿no? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué implica dejar al padre y a la madre? ¿Y qué implica también ser una sola carne? Entonces, ser una sola carne significa que yo dejo al papá y a la mamá, por ejemplo, en los niveles físico, económico, emocional. En nuestros países, sobre todo en Perú, estamos muy acostumbrados a vivir con el hogar. Es decir, meto la pata a los 17 años, tengo que casarme, mi padre me mantiene, vivo en la casa de mi padre en un cuartito, ¿verdad? Esa es la realidad peruana, lamentablemente. Pero tenemos que aprender que si yo quiero que un hogar se desarrolle, que si un hogar comience a fusionarse en esa unidad, tiene que obligatoriamente abandonar la casa. Comenzar a ser una sola carne implica que deje el hogar y comience a experimentar esa fusión que Dios quiere en la pareja, que comience a trabajar conociéndose mutuamente para poder aprender del uno del otro en las diferentes cosas que existen. Yo les cuento un caso pastoral que traté hace unos años atrás. Una pareja se iba a divorciar por una pasta dental. ¿Se imaginan divorciarse por culpa de una pasta dental? O sea, es una cosa loca, ¿verdad? ¿Qué pasaba, no? Y resulta que esta pareja era una pareja joven, estaban peleándose como perros y gatos. Bueno, fueron a mí para poderlos ayudar y comencé a indagar y retrocediendo un poco a ver dónde nace el asunto. El asunto comenzó con la pasta dental. ¿Qué pasaba? No sé si se acuerdan ustedes, hace años atrás existía la pasta dental de aluminio, ¿no? Entonces, la chica hacía que la pasta dental caminara de abajo hacia arriba en forma ordenada, ¿no? Le daba vueltas progresivamente, pero venía el patita y apretaba la pasta dental y la destrozaba todita, ¿no? Entonces, eso fue creando, sin que se den cuenta, una serie de discusiones, de malestares internos, que se fue agravando poco a poco en otras cosas más, hasta que llegaron a la decisión de querer separarse, ¿no? Yo comencé a trabajar con ellos y los fui ayudando hasta que logramos, digamos, salvar su matrimonio. Ahora son felices, gracias a Dios. Pero imagínense, o sea, una cosa como la pasta dental puede dividir un hogar. Entonces hay que ayudar también a las parejas a que sientan, entiendan qué significa
ser uno, cómo deben unirse, cómo deben comenzar a trabajar en esa visión de imagen de Dios, trabajando en las acciones que Dios nos delega a cada pareja, a cada matrimonio. El principio del amor entonces debe dominar la relación conyugal. Y bueno, básicamente ese es el temita que yo quería compartir con ustedes y tal vez podemos tener en los últimos minutos que nos quedan un tiempo de preguntas, si es que las hubiera. Quiero recalcar el tema entonces para hacer un redondeo. El texto bíblico nos indica que nosotros somos imagen de Dios. Imagen de Dios no es una cuestión estática, no es mirar un cuadro en la pared. Ser imagen de Dios es una cuestión dinámica, que permite que el ser humano vaya desarrollándose en una serie de actividades, en una serie de acciones que hagan el trabajo de Dios básicamente en esta tierra. Por eso también el texto nos permite trabajar el tema desde el punto de vista de la mayordomía. Básicamente ser imagen de Dios nos lleva entonces a una acción. Ahora Dios complementa la imagen de un varón con la de una mujer para hacer juntos una unidad que comience a trabajar también en las labores que corresponden a esa mayordomía. Y lo otro que hemos visto en este pequeño curso es cuán importante es el que hombre y mujer se sientan mutuamente el ser ayuda idónea. Y ayuda idónea, como hemos visto en el texto en hebreo, básicamente es no una postura de superioridad por encima del otro, de uno hacia el otro, sino que los dos mutuamente se van ayudando. Bien, me quedan solamente unos minutos para terminar, hermanos. Si no hubiera preguntas, tal vez yo les voy a estar enviando por correo, a sus correos, esta presentación. Deseo que les ayude, les sirva. Y bueno, básicamente es una forma también de comenzar a darme a conocer, ¿no? Estoy desarrollando este curso porque deseo comenzar a trabajarlo en las iglesias, en diferentes espacios. Si ustedes quieren seguirme también, síganme en un fanpage que he creado que se llama Escuela Virtual de Formación Eclesial. Pueden suscribirse ahí y yo voy a estar editando cada cierto tiempo los cursos que voy a compartir con diferentes personas. Y mis hermanos, muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta. No, muy bueno. Gracias, Tito. En realidad es algo que para ustedes como pastores tal vez no es novedad, es algo que conocen y muy probablemente que lo han compartido ya en muchas oportunidades, pero espero que les haya ayudado a recordar. Creo que te agradezco bastante. El horario ha tenido que ver. Sí, es muy probable, ¿no? Tal vez. Yo pensaba mejorar. Sí, ¿no? A varios. Me dijeron que iban a estar conectados, pero no han podido. Bueno, imagino. Igual yo lo voy a colgar en el Facebook, esta presentación, y bueno, les ayudará pues a aquellas personas que deseen. Muchas gracias, más bien, Tito. Muchas gracias, Charles, por todo el tiempo. Dios les bendiga. Estaremos conectándonos y si desean conversar ya de manera personal, lo estaremos haciendo por este medio. Muy amable, gracias por todo también. Gracias, gracias, Charles. Bendiciones, cuídense mucho. Hasta luego. Saludos. Gracias, hermano. Bendiciones. Pastor Eduardo. Sí. Muy buenas tardes, soy hermano Jonar. Oye, hermano. Estoy escuchándoles, pero estoy en la computadora y no, seguro que no me puede ver. Sí, mi hermano, no te estoy viendo, pero bueno, te voy a mandar al correo a todos los que se han matriculado, voy a mandarles al correo el material de todas maneras y el video va a estar colgado en la plataforma de mi página. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. Bendiciones a todos. Chao, chao.